A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fachada perfecta. Dean Rivers se ajustaba los gemelos mientras salía del Mercedes negro frente al Metropolitan Club. Para cualquiera que lo observara, era simplemente otro hombre de negocios exitoso en Manhattan. Bien vestido, seguro de sí mismo, anodino. Así era exactamente como él lo prefería. Después de 15 años de operaciones encubiertas en 3 continentes, mantener una fachada se había convertido en su segunda naturaleza. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su esposa, Lindsay, que trabajaba hasta tarde otra vez. No me esperes despierto. L. Dean se quedó mirando el mensaje un largo momento. 3 meses atrás, estas noches tardías habían comenzado a ser más frecuentes. 3 meses atrás, su hijo de 22 años, Chad, había comenzado a evitar las cenas familiares, alegando que estaba demasiado ocupado con la universidad. 3 meses atrás, Dean había notado los cambios sutiles, la forma en que los ojos de Lindsay ya no se encontraban con los suyos, la forma en que las conversaciones morían cuando él entraba en una habitación. Pero Dean Rivers no era un esposo cualquiera. Era un hombre que se había infiltrado en células terroristas en Somalia, que había eliminado objetivos en Moscú mientras tomaba el té con sus esposas, que había construido y desmantelado gobiernos con nada más que una llamada telefónica y la influencia adecuada. Si su propia familia pensaba que podían engañarlo, estaban a punto de aprender una lección muy cara. Se guardó el teléfono en el bolsillo y entró en el club, donde Morris Dodson lo esperaba en su mesa habitual. Morris había sido el supervisor de Dean en la agencia durante más de una década antes de que ambos pasaran a la contratación privada. Ahora dirigían una de las consultorías de inteligencia más exclusivas del mundo, oculta tras el nombre inofensivo de Rivers and Associates Security Consulting. Te ves fatal, dijo Morris sin preámbulos, señalando el whisky que ya estaba esperando. Problemas domésticos, respondió Dean, acomodándose en la silla de cuero. Nada que no pueda manejar. ¿La esposa? La mandíbula de Dean se tensó casi imperceptiblemente. Entre otras cosas. Morris se inclinó hacia adelante. Dean, sabes que te cubro la espalda en cualquier cosa profesional, pero la familia. Ese es un territorio diferente. ¿Lo es? La voz de Dean era fría y mesurada. La traición es traición, Morris. He eliminado a hombres por menos de lo que sospecho que mi propia familia está haciendo. ¿Qué sospechas exactamente? Dean sacó su teléfono y le mostró a Morris una serie de fotografías que su investigador privado le había entregado esa mañana. Lindsay entrando en un hotel del centro con Seth Burgess, el socio de negocios y amigo más cercano de Dean durante los últimos 8 años. Chad sentado en un café con 2 hombres que Dean reconoció como fiscales federales. Registros financieros que mostraban a Lindsay transfiriendo dinero a cuentas que Dean no reconocía. Están construyendo un caso, dijo Dean en voz baja. Mi esposa se acuesta con mi socio y mi hijo aparentemente está cooperando con investigadores federales. La pregunta es: ¿qué creen que tienen contra mí? Morris estudió las fotos, su expresión se oscureció. Rivers and Associates está limpio. Hemos sido cuidadosos. Oficialmente, sí. Pero Seth tiene acceso a todo. Si se ha vendido. Dean dejó la implicación flotando en el aire. ¿Cuál es la jugada? Dean se terminó el whisky de un trago. Primero, averiguo exactamente qué creen que saben. Luego, les recuerdo con quién están tratando. A la mañana siguiente, Dean estaba en su despacho en casa revisando los archivos encriptados de la compañía cuando Chad llamó a la puerta. Su hijo parecía nervioso, lo cual era inusual. Chad había heredado la sonrisa fácil y la gracia social de su madre. Pero había algo diferente hoy, una tensión que le recordaba a Dean a los informantes a punto de quebrarse. Papá, ¿podemos hablar? Por supuesto. Dean señaló la silla frente a su escritorio, la misma silla donde una vez había interrogado a un espía chino que había intentado infiltrarse en su operación. Chad se sentó, jugueteando con su teléfono. He estado pensando en mi futuro, ya sabes, después de la universidad, y no creo que quiera entrar en los negocios. Quizás la facultad de Derecho o trabajar para el gobierno. La expresión de Dean no cambió,
pero por dentro, las piezas encajaban. Trabajo en el gobierno. Eso es interesante. ¿Te ha llamado la atención alguna agencia en particular? Quizás el Departamento de Justicia. Fiscalía, asegurarse de que los malos reciban lo que se merecen. La ironía no pasó desapercibida para Dean, su propio hijo, aparentemente construyendo un caso en su contra mientras hablaba de justicia. ¿Y cómo se entraría en ese campo? He estado hablando con algunas personas. Dicen que si tienes información sobre crímenes, sobre gente que se ha salido con la suya, están muy interesados en ese tipo de cooperación. Dean se reclinó en su silla, estudiando a su hijo. Chad se parecía tanto a Lindsay. Los mismos ojos verdes, la misma forma de inclinar la cabeza cuando mentía, porque eso es lo que era, una mentira envuelta en el pretexto de un consejo profesional. Eso es muy noble por tu parte, Chad. Estoy seguro de que esa gente del gobierno aprecia a los ciudadanos que se presentan con información. Sí, lo aprecian. El alivio de Chad era visible. Dicen que la cooperación siempre es recompensada. Después de que Chad se fuera, Dean hizo una llamada a su antiguo contacto en la NSA. En una hora, había confirmado sus sospechas. Chad Rivers se había estado reuniendo con fiscales federales durante 6 semanas. Lindsay Rivers les había estado proporcionando información financiera, y Seth Burgess había estado llevando un micrófono durante el último mes. Pero lo que no sabían, lo que no podían saber, era que Dean Rivers había anticipado esta posibilidad años atrás. Cada conversación con Seth, cada trato comercial, cada transacción financiera había sido cuidadosamente orquestada para parecer sospechosa mientras era completamente legal. Había construido la trampa perfecta, y su familia acababa de caer en ella. Esa noche, Dean se sentó en su estudio, mirando las fotos familiares en su escritorio. Había una de la graduación de secundaria de Chad, otra de su 10º aniversario de bodas con Lindsay, y varias de vacaciones en lugares donde Dean había llevado a cabo operaciones bajo diferentes nombres. Su teléfono sonó. Philip Jarvis, el actual director de la CIA y antiguo oficial al mando de Dean, apareció en la línea segura. Dean, tenemos que hablar. Ha habido rumores sobre el interés federal en tu operación. Estoy al tanto, dijo Dean con calma. De hecho, lo esperaba. ¿Cuál es tu evaluación? Traición total. Familia y socio de negocios. Creen que están construyendo un caso rico, pero no se dan cuenta de que lo están construyendo sobre una base que yo construí específicamente para este propósito. Philip guardó silencio por un momento. ¿Qué necesitas? Tiempo. Y cuando llegue el momento, necesitaré que recuerdes quién ha estado guardando tus secretos durante los últimos 15 años. Sabes que tienes lo que necesites. Dean colgó y abrió su portátil. Era hora de activar protocolos que esperaba no tener que usar nunca. Por la mañana, la operación Última Llamada estaría en marcha, y su familia descubriría que Dean Rivers no era el hombre que creían conocer. Capítulo 2. La investigación se profundiza. Lindsay Rivers sintió la emoción familiar mientras se deslizaba en el apartamento del centro de Seth Burgess. Su aventura había comenzado hacía 6 meses en una fiesta de la empresa, pero rápidamente se había convertido en algo más peligroso que la simple infidelidad. Seth le había abierto los ojos a lo que su marido era realmente. Los fiscales quieren más registros financieros, dijo Seth, sirviendo vino mientras ella se acomodaba en su sofá. Creen que Dean ha estado usando la compañía para blanquear dinero de sus contratos con el gobierno. Lindsay sacó una unidad USB. Copié todo lo que pude acceder desde su ordenador de casa, extractos bancarios, archivos encriptados que no pude abrir, listas de contactos. Seth conectó la unidad, con el rostro serio. Lindsay, necesitas entender a qué nos enfrentamos. Dean no es solo un consultor de seguridad. Las cosas que he visto, las operaciones en las que ha estado involucrado. Algunas me revuelven el estómago. ¿Qué tipo de operaciones? Asesinatos, cambios de régimen. Una vez me mostró fotos de un trabajo en Siria donde había eliminado a toda una célula. Se reía de ello. Lindsay, se reía de matar gente. Lindsay sintió un escalofrío. Se había casado con Dean hacía 8 años, atraída por su confianza y su pasado misterioso.
Él le dijo que trabajaba en seguridad corporativa, que sus contratos con el gobierno eran solo aburridos trabajos de consultoría. Pero últimamente, había empezado a notar cosas, teléfonos encriptados que sonaban a horas extrañas, conversaciones que se detenían cuando ella entraba en las habitaciones, la forma en que ciertas noticias le hacían sonreír de una manera que la asustaba. Los fiscales creen que pueden construir un caso por crímenes de guerra, continuó Seth. Pero necesitan más pruebas. El testimonio familiar tiene peso. Chad ya está hablando con ellos. Lo sé, pero te necesitan a ti también. Como su esposa, tienes acceso a cosas que Chad no tiene. Lindsay asintió, pero una parte de ella se sentía mal. Estaba traicionando a su marido, posiblemente enviándolo a prisión de por vida. Pero si Seth tenía razón sobre lo que Dean había hecho, ¿no tenía ella la responsabilidad de detenerlo? Hay algo más, dijo Seth en voz baja. Los fiscales mencionaron la custodia protectora. Si Dean descubre lo que estamos haciendo, no nos haría daño. No es un monstruo. Seth le mostró un archivo clasificado en su portátil. Esto es de un trabajo en Pakistán. Dean eliminó a un objetivo y a toda su familia para enviar un mensaje. 3 niños, Lindsay. Mató a 3 niños para dejar clara su postura. La foto mostraba cuerpos en una casa bombardeada. Lindsay sintió que la bilis le subía por la garganta. Estamos haciendo lo correcto, dijo Seth, abrazándola. Dean Rivers es un asesino, y se ha estado escondiendo detrás de su fachada de padre de suburbio durante años. Lo que ninguno de los dos sabía era que Dean había estado escuchando cada palabra a través del sistema de vigilancia que había instalado en el apartamento de Seth meses atrás. El archivo que Seth le había mostrado a Lindsay era falso, una prueba que Dean había preparado para ver hasta dónde llegaría su socio. Al día siguiente, Chad se reunió con los fiscales federales Larry Joyce y Rich Cole en una sala de conferencias segura en el juzgado del Distrito Sur. Chad había estado nervioso durante semanas, pero hoy se sentía seguro. Estaba haciendo lo correcto. Agradecemos su cooperación, señor Rivers, dijo Joyce, extendiendo archivos sobre la mesa. Las actividades de su padre han sido de interés durante algún tiempo. Solo quiero asegurarme de que se haga justicia, respondió Chad. Mi madre y yo no teníamos ni idea de lo que realmente hacía. Cole abrió un portátil. Nos gustaría que mirara algunas transacciones financieras y nos dijera qué sabe sobre ellas. Durante las 2 horas siguientes, Chad guió a los fiscales a través de todo lo que sabía sobre los negocios de su padre, las cuentas en el extranjero, las transacciones en efectivo, la forma en que Dean desaparecía durante semanas, afirmando estar asesorando a clientes corporativos. Hay una cosa más, dijo Chad finalmente. Mi padre tiene una caja fuerte en su despacho en casa. No sé la combinación, pero lo he visto guardar documentos allí, cosas que no quiere que nadie vea. Joyce y Cole intercambiaron miradas. ¿Estaría dispuesto a ayudarnos a acceder a esa caja fuerte? ¿Qué quieren decir? Estamos preparando órdenes de registro, pero si pudiera proporcionar acceso voluntariamente, fortalecería considerablemente el caso. Chad dudó. Sentía que esta era una línea que no podría descruzar. Pero luego pensó en todas las veces que su padre había sido frío, distante, tratando a su familia como una operación más que gestionar. Sí, dijo. Les ayudaré a entrar en esa caja fuerte. Lo que Chad no sabía era que Dean había anticipado exactamente este escenario. La caja fuerte no contenía más que documentos falsos que parecerían implicarlo en varios crímenes, todos ellos fabricados y diseñados para llevar a los investigadores por caminos que finalmente lo exonerarían mientras exponían a todos los que lo habían traicionado. Esa noche, Dean se sentó en su estudio, revisando las grabaciones de vigilancia del apartamento de Seth y las grabaciones de audio del edificio federal. La tecnología moderna hacía tan fácil monitorear todo. Ni siquiera los fiscales federales eran inmunes cuando conocías a las personas adecuadas y tenías el equipo adecuado. Su teléfono seguro sonó. La voz de Morris Dodson era tensa. Dean, tenemos un problema. Se rumorea que planean moverse en una semana. Arresto completo, órdenes de registro, todo el paquete. Perfecto, dijo Dean con calma. ¿Perfecto? Dean, creen que tienen suficiente para encerrarte de por vida.
Morris, en 15 años de operaciones, ¿alguna vez he fallado en anticipar los movimientos del enemigo? Estamos hablando de tu familia. No. La voz de Dean se volvió gélida. Mi familia me amaba. Estas personas son extraños que casualmente comparten mi nombre, y han cometido el error de pensar que pueden destruirme. Dean abrió su portátil y comenzó a teclear. Era hora de implementar la fase final de su plan de contingencia. Envió mensajes encriptados a contactos en 12 países, activó cuentas bancarias que habían estado inactivas durante años e hizo una sola llamada a Philip Jarvis. Es la hora, dijo Dean cuando Philip respondió. ¿Estás seguro de esto? Una vez que crucemos esta línea. Ellos cruzaron la línea cuando decidieron traicionarme. Yo solo estoy terminando lo que empezaron. Después de colgar, Dean miró por última vez las fotos familiares en su escritorio. Luego, metódicamente, retiró cada una y las introdujo en su trituradora de documentos. El Dean Rivers que había amado a esas personas estaba muerto. Lo que quedaba era algo que su familia nunca había visto, el hombre que se había ganado el apodo de Riversticks en los círculos de inteligencia porque cruzarse con él significaba un viaje de ida al infierno. Mañana, su familia descubriría exactamente con quién habían estado viviendo todos estos años. Y para cuando se dieran cuenta de su error, sería demasiado tarde para salvarse. Capítulo 3. La traición revelada. La mañana del arresto planeado, Lindsay se despertó con náuseas. Apenas había dormido, alternando entre la culpa por traicionar a Dean y el terror por lo que podría suceder cuando descubriera lo que habían hecho. Seth le había asegurado que estarían en custodia protectora por la noche, pero algo se sentía mal. Dean ya se había ido cuando bajó, algo inusual para un día de semana. Normalmente trabajaba desde casa los miércoles. Encontró una nota en la encimera de la cocina, tuve que encargarme de unos asuntos. Vuelvo esta noche. Con amor, D. La palabra amor le revolvió el estómago. ¿Cuándo fue la última vez que Dean le había dicho que la amaba? ¿Cuándo fue la última vez que ella había sentido algo por el que no fuera miedo y resentimiento? Su teléfono vibró con un mensaje de Seth, paquete entregado. Cena de celebración esta noche. El paquete era el último lote de registros financieros que había robado de los archivos de Dean. Con Chad proporcionando acceso a la caja fuerte y ella dándoles información bancaria, los fiscales se sentían seguros de tener suficiente para una condena. A las 2 de la tarde, Lindsay se reunió con el fiscal Larry Joyce en un pequeño café del centro. Llevaba gafas oscuras y un sombrero, sintiéndose ridícula pero lo suficientemente asustada como para seguir el consejo de Seth sobre pasar desapercibida. Señor Rivers, necesito ser completamente honesto con usted, dijo Joyce después de que hubieran pedido café. Su esposo es extremadamente peligroso. La evidencia que usted y su hijo han proporcionado pinta un cuadro de alguien que ha cometido crímenes graves. Lo sé. Es solo que es difícil aceptar que he estado casada con alguien así. Ejecutaremos la orden de arresto a las 6 de la tarde. De hoy. Usted y Chad deben estar listos para entrar en custodia protectora inmediatamente. Lindsay asintió, pero sus manos temblaban. ¿Qué pasará con nuestras vidas? ¿Nuestra casa, mi trabajo? En casos como este, a veces es necesaria la protección de testigos. Su esposo tiene conexiones, señora Rivers. Conexiones internacionales. Si sospecha que ha estado cooperando. Joyce no necesitó terminar la frase. Lindsay había visto suficientes series de crímenes como para entender las implicaciones. Mientras tanto, Chad estaba en su dormitorio de la universidad haciendo una maleta, como le habían indicado los fiscales. Su compañero de cuarto estaba en clase, dándole privacidad para recoger las cosas que necesitaría para la custodia protectora. Se sentía orgulloso de lo que estaba haciendo, aunque fuera aterrador. Su padre había engañado a todos durante años. Pero la justicia finalmente lo estaba alcanzando. Su teléfono sonó. El número de Dean. Hola, papá. Chad, necesito que vengas a casa esta tarde. Reunión familiar. La sangre de Chad se heló. ¿Qué tipo de reunión? Del tipo en el que discutimos sobre honestidad, lealtad y consecuencias.
Estate aquí a las 5 de la tarde. La línea se cortó. Chad se quedó mirando su teléfono, con las manos temblando. ¿Lo sabía Dean? ¿Cómo podía saberlo? En el apartamento de Seth, el ambiente era de celebración a pesar de la tensión. Seth había abierto una botella de champán cara y brindaba por su éxito cuando sonó su teléfono. Un número que no reconoció. Seth Burgess. Señor Burgess. Soy Dean Rivers. La copa de champán de Seth se le resbaló de la mano, rompiéndose en el suelo de madera. Lindsay, que había llegado hacía una hora, palideció. Dean, yo. Creo que tenemos que tener una conversación. Todos nosotros. En mi casa, a las 5 de la tarde. De hoy. No creo que eso sea. No era una petición. La voz de Dean era diferente. Se había ido la calidez casual que Seth había conocido durante 8 años. Esto era algo completamente distinto. Frío, preciso, mortal. Seth, sé lo de la vigilancia del apartamento. Sé lo de los fiscales federales. Sé todo lo que tú y mi familia han estado haciendo durante los últimos 3 meses. La única pregunta es si vienes voluntariamente o si envío gente a buscarte. Seth miró a Lindsay, que negaba frenéticamente con la cabeza. ¿Qué gente, Dean? Eres un consultor de seguridad, no un... La risa de Dean fue aterradora. Oh, Seth, no tienes ni idea de con quién has estado trabajando, ¿verdad? ¿De verdad pensabas que un padre de suburbio podía permitirse el estilo de vida que hemos estado llevando con honorarios de consultoría legítimos? Dean, podemos explicarlo. No es necesaria ninguna explicación. He estado observando cómo construías tu pequeño caso, dándote exactamente lo que quería que encontraras. Han sido mis activos involuntarios durante meses. El portátil de Seth sonó con un archivo entrante. Cuando lo abrió, la sangre se le heló, grabaciones de seguridad de él reuniéndose con fiscales, transcripciones de sus conversaciones con Lindsay, registros financieros que mostraban pagos del gobierno por su cooperación. ¿Cómo lo? He estado monitoreando las comunicaciones federales en este distrito durante 2 años, Seth. ¿Pensabas que no me daría cuenta cuando mi propio socio de negocios comenzara a tener reuniones con fiscales? Lindsay agarró el teléfono. Dean, por favor, podemos arreglar esto. Lindsay. La voz de Dean se suavizó ligeramente, lo que de alguna manera la hizo aún más aterradora. Sabes, de todas las traiciones que he enfrentado en mi carrera, la traición familiar es la que más duele. También es la que castigo más severamente. Estábamos tratando de protegernos. ¿De qué? Nunca les he hecho daño a ninguno de los dos. He provisto para ustedes, los he protegido, los he amado, ¿y así es como pagan esa devoción? Sabemos lo que realmente haces, Dean. Los asesinatos, los crímenes de guerra. ¿Crímenes de guerra? La risa de Dean era genuinamente divertida. Lindsay, todo lo que he hecho ha sido sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. Legal, autorizado, necesario. Pero estabas tan ansiosa por creer lo peor de mí que nunca te molestaste en verificar nada. En la pantalla del portátil, aparecieron nuevos documentos, el historial de servicio real de Dean, sus condecoraciones, cartas de 3 presidentes diferentes agradeciéndole su servicio a la seguridad nacional. Los documentos que Seth te mostró eran falsos, continuó Dean. Una prueba que preparé para ver hasta dónde llegarías. Y superaste mis peores expectativas. Seth miraba su teléfono, tratando de llamar a los fiscales. La llamada fue directamente al buzón de voz. No contestarán, dijo Dean. El fiscal Joyce y su equipo fueron reasignados esta mañana. Algo sobre la seguridad nacional que tiene prioridad sobre su investigación. Eso es imposible, tartamudeó Seth. Hice una llamada, Seth. Una llamada a alguien que está por encima de todos con los que has estado hablando. La investigación ha terminado. La evidencia que proporcionaste ha sido clasificada. Y para la noche, todos entenderán exactamente por qué cruzarse con Dean Rivers fue el peor error de sus vidas. A las 4:30 de la tarde,
Un SUV negro se detuvo frente al edificio de apartamentos de Seth. Dos hombres de traje llamaron a la puerta cortésmente, pero con una autoridad que hacía que la resistencia pareciera inútil. Señor. Burgess, señora. Rivers, se les necesita para una reunión. Lindsay miró a Seth, con terror en los ojos. ¿Y si nos negamos? Uno de los hombres sonrió fríamente. Señora, el señor Rivers nos pidió que le recordáramos que negarse no es realmente una opción. También quería que le dijéramos que su hijo ya está en camino al lugar de la reunión. Mientras eran escoltados al SUV, Lindsay se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre su esposo había sido una mentira cuidadosamente construida. Pero si Dean Rivers, el padre de Suburbio, había sido una ficción, ¿cuál era la verdad? ¿Y qué les hacía la verdad a las personas que lo traicionaban? Estaba a punto de descubrirlo. Capítulo 4. El sitio negro. El viaje en el SUV duró 45 minutos, serpenteando por partes de Nueva Jersey que Lindsay nunca había visto. Seth se sentó a su lado, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Ninguno de los dos habló. ¿Qué se podía decir? Ahora eran prisioneros, sin importar cuán amables fingieran ser sus captores. El vehículo finalmente se detuvo en lo que parecía un complejo de almacenes abandonado. Pero mientras los escoltaban adentro, Lindsay se dio cuenta de que estaba lejos de estar abandonado. El edificio bullía de actividad, hombres y mujeres con uniformes militares, bancos de monitores de computadora, equipos de comunicación por satélite. Era una instalación de inteligencia en pleno funcionamiento. Por aquí, dijo uno de sus escoltas, llevándolos por un pasillo bordeado de lo que parecían salas de interrogatorio. Chad ya estaba sentado en una sala de conferencias, pareciendo más joven de sus 22 años. Cuando vio a su madre y a Seth, el alivio inundó su rostro, seguido rápidamente por la confusión al notar su evidente angustia. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Estos hombres dijeron que papá quería vernos». «Pero este lugar...» «Tu padre no es quien pensábamos que era», dijo Lindsay en voz baja, sentándose al lado de su hijo. La puerta se abrió y Dean Rivers entró. Pero este no era el Dean que conocían. Atrás quedaba la ropa relajada de Suburbio, reemplazada por ropa táctica de estilo militar. Su postura era diferente, más erguida, más depredadora. Sus ojos tenían una frialdad que Lindsay nunca había visto antes. «Reunión familiar», dijo Dean, acomodándose en la silla frente a ellos. Detrás de él había dos guardias armados. Innecesarios para fines de intimidación, ya que ninguno de ellos iba a ninguna parte, pero efectivos de todos modos. «Papá, ¿qué es este lugar?», preguntó Chad. «Esta es la Estación 7, uno de varios sitios negros operados conjuntamente por la CIA y mi firma de consultoría privada. Nos encargamos de operaciones demasiado sensibles para los canales oficiales». «Dean, podemos explicarlo». «No es necesario». Dean abrió una tableta y la giró hacia ellos. La pantalla mostraba una vista dividida, grabaciones de vigilancia de sus reuniones con los fiscales, transcripciones de sus conversaciones, registros financieros de los pagos que Seth había recibido por su cooperación. «He estado observando su pequeña conspiración desarrollarse durante 3 meses. Cada reunión, cada traición, cada mentira que se contaron a sí mismos sobre hacer lo correcto». Lindsay se quedó mirando la pantalla. «Nos has estado espiando». «Me he estado protegiendo». En mi línea de trabajo, la paranoia no es un defecto de personalidad. Es una habilidad de supervivencia. ¿Qué línea de trabajo, papá? ¿Qué haces realmente? La sonrisa de Dean fue fría. Elimino problemas para el gobierno de los Estados Unidos. A veces esos problemas son células terroristas. A veces son gobiernos corruptos. A veces son ciudadanos estadounidenses que se han convertido en riesgos de seguridad. La implicación quedó flotando en el aire como una nube tóxica. Lindsay se sintió mareada. «Estás diciendo que eres un asesino». «Estoy diciendo que soy muy bueno haciendo desaparecer problemas permanentemente». Seth revisaba su teléfono frenéticamente. «Los fiscales han sido reasignados. La investigación ha sido clasificada y enterrada.
Todas sus pruebas han sido confiscadas por asuntos de seguridad nacional. Dean se levantó y caminó hacia una pantalla montada en la pared. Con unos pocos toques, aparecieron imágenes de satélite, vistas aéreas de su casa, el apartamento de Seth, la Universidad de Chad. ¿De verdad pensaban que podían moverse en mi contra sin que yo lo supiera? He estado rastreando agentes enemigos en 6 continentes durante 15 años. Mi propia familia fue un juego de niños. No somos tus enemigos, dijo Chad desesperadamente. Somos tu familia. Dean se volvió hacia ellos, y por un momento, Lindsay vio algo que podría haber sido dolor en sus ojos. Pero desapareció tan rápido que se preguntó si lo había imaginado. Mi familia me amaba, confiaba en mí, me apoyaba. Su voz era tranquila, conversacional. Ustedes son extraños que han estado viviendo en mi casa, gastando mi dinero y conspirando para destruirme. Volvió a la mesa y se sentó. Pero quiero ser justo. Quiero entender por qué. Lindsay, tú primero. ¿Por qué elegiste traicionarme en lugar de hablar conmigo? La boca de Lindsay se sentía seca. Seth me mostró pruebas. Dijo que eras un criminal de guerra. Pruebas que yo fabriqué para poner a prueba tu lealtad. Pruebas que nunca te molestaste en verificar conmigo. ¿Cómo podía verificar algo así? Preguntándole directamente a tu marido. Confiando en el hombre con el que te casaste en lugar de creer al hombre con el que te acostabas. Las palabras golpearon como puñetazos. Seth se movió incómodo. ¿Y tú, Seth? La atención de Dean se centró en su antiguo socio de negocios. 8 años de amistad. Confié en ti, mi negocio, mis secretos, mi familia. ¿Por qué? Pensé que los estaba protegiendo de ti. ¿Protegiéndolos de su proveedor, su protector, el hombre que los amaba más que a su propia vida? La voz de Dean se mantuvo nivelada, pero había algo peligroso debajo. Destruiste a mi familia para satisfacer tu propia conciencia sobre cosas que no entendías. Las cosas que has hecho son operaciones clasificadas autorizadas por 3 administraciones diferentes, legales, necesarias y no son de tu maldita incumbencia. Dean tocó la tableta de nuevo. Aparecieron nuevas imágenes, archivos marcados con varios sellos gubernamentales. Cada operación que he llevado a cabo ha sido aprobada en los más altos niveles. He prevenido ataques terroristas, eliminado peligros claros y presentes para la seguridad nacional y salvado miles de vidas estadounidenses. Pero estaban tan ansiosos por jugar al héroe que nunca se molestaron en considerar la posibilidad de que yo pudiera ser uno de los buenos. Chad miraba los archivos. Estos son reales. Autorizaciones presidenciales, informes del Pentágono, informes operativos de la CIA. Todo real. Todo clasificado. Todo prueba de que su padre no es el monstruo que decidieron que era. La habitación se quedó en silencio, excepto por el zumbido de la electrónica. Lindsay sintió el peso de lo que habían hecho posarse sobre ella como una manta asfixiante. Entonces, ¿qué pasa ahora? Susurró. La sonrisa de Dean fue terrible. Ahora aprenderán por qué cruzarse con Dean Rivers se considera una sentencia de muerte en los círculos de inteligencia. Se levantó y caminó hacia la puerta. Señores, por favor, escolten a mis invitados a sus alojamientos. Asegúrense de que estén cómodos. Van a estar aquí por un tiempo. Mientras los guardias avanzaban, Chad se levantó de un salto. Papá, por favor. Cometimos un error, pero somos familia. Dean se detuvo en la puerta sin darse la vuelta. Mi familia está muerta. Ustedes la mataron cuando decidieron destruirme. Lo que queda son 3 conspiradores que intentaron incriminar a un contratista federal por crímenes de guerra. Confesaremos, dijo Seth desesperadamente. Le diremos a todos que lo inventamos. Demasiado tarde para eso. Dean finalmente se volvió hacia ellos. La investigación está clasificada ahora. Sus confesiones serían violaciones de la seguridad nacional, y las violaciones de la seguridad nacional son exactamente el tipo de problemas por los que me pagan para eliminar. La puerta se cerró tras él con la finalidad de una tumba sellándose. Lindsay, Chad y Seth se quedaron solos con los guardias y la terrible comprensión de que acababan de firmar sus propias sentencias de muerte.
En el pasillo exterior, Dean Rivers se quitó el equipo táctico y se puso un traje caro. Tenía una reunión con Philip Jarvis en 1 hora para discutir la resolución oficial de la situación. Pero primero, tenía que decidir exactamente cuán exhaustiva debía ser esa resolución. En su negocio, la misericordia a menudo se veía como una debilidad. Pero estos no eran agentes enemigos ni terroristas. Eran personas a las que una vez había amado. La pregunta era si ese amor anterior era suficiente para salvar sus vidas o si su traición había matado incluso eso. Dean se miró en un espejo montado en la pared. El hombre que le devolvía la mirada era alguien que su familia nunca había conocido, Riverstix, el solucionador de problemas más eficaz de la CIA. Este hombre no perdonaba. No olvidaba. Y nunca dejaba cabos sueltos. La decisión estaba tomada. Capítulo 5. La llamada del director. Philip Jarvis llegó a la estación 7 precisamente a las 8 de la tarde, su sedán negro escoltado por 2 vehículos sin distintivos a través del perímetro exterior de la instalación. Como director de la CIA, había visitado docenas de sitios negros a lo largo de su carrera. Pero la estación 7 era especial. Era el reino personal de Dean Rivers, financiado a través de un laberinto y una red de contratos de defensa y asociaciones de inteligencia extranjera. Dean lo recibió en la sala de conferencias segura de la instalación, donde las comunicaciones encriptadas los conectaban con agencias de inteligencia de todo el mundo. La transformación de esposo de suburbio a operativo de inteligencia era completa. Dean se movía con la gracia depredadora de un hombre que había pasado décadas cazando a las personas más peligrosas de la Tierra. Informe de situación, dijo Philip sin preámbulos, acomodándose en una silla frente a Dean. La investigación federal ha sido terminada con éxito. Todas las pruebas han sido clasificadas y transferidas a nuestro control. Los 3 conspiradores están contenidos y a la espera de una disposición final. Philip abrió una tableta encriptada. He revisado los archivos. Tu esposa e hijo estuvieron cooperando con los fiscales federales durante 6 semanas. Tu socio de negocios llevó un micrófono durante 1 mes. Acumularon suficientes pruebas falsas como para destruir tu tapadera y exponer detalles operativos de 12 misiones clasificadas. Pero no sabían que eran falsas. No. Desde su perspectiva, estaban exponiendo a un criminal de guerra ante la justicia. La pregunta es cómo manejamos esto de ahora en adelante. No fueron coaccionados. No fueron amenazados. Eligieron traicionarme basándose en pruebas fabricadas que nunca se molestaron en verificar. La voz de Dean era clínicamente fría. En términos de inteligencia, son activos dispuestos que intentaron comprometer la seguridad nacional. ¿Y en términos personales? Los términos personales son irrelevantes. He aprendido a compartimentar. Philip estudió el rostro de Dean. Se conocían desde hacía 20 años, habían dirigido operaciones juntos en algunos de los rincones más oscuros del mundo. Había visto a Dean eliminar objetivos sin dudar, lo había visto infiltrarse en organizaciones y destruirlas desde dentro. Pero esto era diferente. Esto era familia. Dean, tengo que preguntar, ¿estás tomando esta decisión como Riverstix o como esposo y padre? Riverstix no tiene familia. Dean Rivers está muerto. Ellos lo mataron cuando decidieron destruir todo lo que había construido. Philip asintió lentamente. En el mundo de la inteligencia, los apegos personales eran vulnerabilidades. Los agentes que no podían compartimentar la familia de la misión no sobrevivían mucho tiempo. Pero la compartimentación de Dean era más completa que la de la mayoría. ¿Cuál es tu disposición recomendada? Dean tocó la tableta, mostrando 3 archivos de personal, perfiles psicológicos, evaluaciones de amenazas y recomendaciones de manejo. Lindsay Rivers, toma de decisiones emocional, fácilmente manipulable, impulsada por el miedo y la culpa, baja probabilidad de mantener la seguridad operativa si es liberada. Alta probabilidad de intentar una mayor exposición. Chad Rivers, joven, idealista, creencia genuina de que estaba sirviendo a la justicia. Pero también es impulsivo y carece de disciplina operativa, probablemente intentaría exponer nuestras actividades a otras agencias o medios de comunicación. Seth Burgess, el principal arquitecto de la conspiración, sofisticada comprensión de nuestra estructura operativa, acceso a información clasificada,
probada disposición a traicionar relaciones a largo plazo por un supuesto beneficio moral, representa el mayor riesgo de seguridad. Philip leyó las evaluaciones. El análisis de Dean era minucioso, profesional y completamente desprovisto de sentimiento personal. ¿Recomendaciones? Protocolo estándar para activos comprometidos que representan riesgos de seguridad continuos. Philip entendió que el protocolo estándar significaba la eliminación permanente, asesinatos disfrazados de accidentes, desapariciones que nunca se explicarían, el tipo de eliminación limpia que no dejaba pruebas ni preguntas. ¿Los tres? Los tres. Dean, son tu esposa e hijo. Son riesgos de seguridad que intentaron destruir operaciones clasificadas. La expresión de Dean no cambió. Si hago excepciones por relaciones personales, ¿cómo se puede confiar en que tomaré decisiones objetivas sobre la seguridad nacional? Philip guardó silencio un largo momento. Había ordenado la muerte de cientos de personas a lo largo de su carrera, pero nunca de familiares de otros agentes. El precedente era peligroso. Hay otra opción, dijo Philip finalmente. Reubicación encubierta profunda. Nuevas identidades. Ruptura completa con sus vidas anteriores. Monitoreo permanente. Demasiadas variables. Demasiadas oportunidades de exposición. Son aficionados, Dean. ¿Civiles? Se les puede controlar. Dean mostró otra pantalla, informes de inteligencia de todo el mundo, misiones que habían sido comprometidas por activos supuestamente controlados, operaciones que habían fracasado porque alguien decidió mostrar misericordia en lugar de eliminar amenazas. El proyecto Anochecer fracasó porque reubicamos al hermano de un activo en lugar de eliminarlo. Finalmente expuso toda la red, lo que llevó a la muerte de 12 operativos. La operación Aguas Negras fue comprometida cuando un civil supuestamente monitoreado decidió contactar a periodistas, 17 agentes fueron asesinados. La red de Damasco fue destruida porque alguien pensó que la lealtad familiar podía ser gestionada en lugar de eliminada, 43 fuentes fueron ejecutadas por la inteligencia siria. Philip estudió los informes. Dean tenía razón. La misericordia en el mundo de la inteligencia a menudo era solo una ejecución retrasada para más personas. ¿Y la extracción? Preguntó Philip. Interrogatorio completo, acondicionamiento psicológico, reubicación supervisada en un país sin extradición. El acondicionamiento psicológico no es fiable con miembros de la familia. Demasiado apego emocional para superarlo a través del acondicionamiento. Dean se levantó y caminó hacia la ventana que daba al centro de operaciones de la instalación. Debajo de ellos, los analistas trabajaban en misiones en 6 continentes, previniendo ataques terroristas, rastreando la proliferación nuclear, eliminando amenazas a los intereses estadounidenses. Philip, todos los días tomamos decisiones que salvan vidas estadounidenses acabando con otras. No dudamos cuando esos otros son agentes extranjeros o terroristas. ¿Por qué deberíamos dudar cuando son amenazas domésticas? Porque son tu familia. Dean se volvió hacia él. Eran mi familia. Eligieron convertirse en algo más cuando eligieron traicionarme. El teléfono seguro de Philip vibró con un mensaje encriptado. Lo leyó, su expresión se oscureció. Nuevo desarrollo. Seth Burgess tenía un dispositivo de hombre muerto, archivos subidos a un servidor seguro con instrucciones de liberar todo a los medios de comunicación si no se reporta cada 24 horas. A Dean no le sorprendió. Anticipé esa posibilidad. Los archivos que está preparado para liberar son las mismas pruebas falsas que ha estado recopilando. Si se liberan, serán inmediatamente desestimados como documentos falsificados creados por un socio de negocios descontento. Tú también preparaste eso. Cada documento al que Seth tiene acceso fue diseñado para ser fácilmente desacreditado. Los materiales clasificados reales están almacenados en sistemas que él nunca supo que existían. Philip sonrió a pesar de sí mismo. La planificación operativa de Dean siempre estaba varios pasos por delante del pensamiento de los demás. Entonces, su póliza de seguro no vale nada. Peor que inútil. Si libera esos archivos, se expondrá a sí mismo como alguien que fabricó pruebas para incriminar a un contratista federal. Crimen federal, descalificación automática como testigo, destrucción completa de la credibilidad.
Y tu esposa e hijo no tienen acceso independiente a ninguna información clasificada real. Todo lo que saben vino a través de Seth, y todo lo que Seth sabe es falso. Philip cerró su tableta. Pensaste en todo. Es por lo que me pagas. La puerta se abrió y Morris Dodson entró con un informe de situación. Los sujetos están asegurados en celdas de detención. La vigilancia total está activa. ¿Cuáles son sus órdenes? Philip miró a Dean por última vez. Tu operación, tu decisión. Dean no dudó. Comiencen la preparación para la eliminación permanente. Los 3 sujetos. Háganlo parecer un accidente de coche. Viajaban juntos cuando su vehículo se salió de un puente. Entendido. Mientras Morris se iba para implementar las órdenes, Philip estudió el rostro de Dean en busca de cualquier signo de conflicto emocional. No había ninguno. ¿Sin remordimientos? Los remordimientos son para la gente que tiene el lujo de los sentimientos personales. Yo no. Philip recogió sus materiales. Presentaré el informe operativo. La causa oficial de la muerte será accidente de vehículo. La investigación será manejada por las autoridades locales sin participación federal. Plazo de limpieza, 48 horas. Estarán oficialmente muertos para el viernes. Después de que Philip se fuera, Dean permaneció en la sala de conferencias, mirando los monitores de vigilancia que mostraban a su familia en sus celdas de detención. Lindsay lloraba. Chad caminaba frenéticamente. Seth estaba sentado inmóvil, probablemente tratando de averiguar qué había salido mal. Ninguno de ellos entendía que habían estado muertos desde el momento en que eligieron la traición en lugar de la lealtad. Dean Rivers, el esposo y padre, podría haberlos perdonado, podría haber intentado reconstruir su familia, pero ese hombre se había ido, destruido por sus propias acciones. Riverstyx no perdonaba. Riverstyx eliminaba problemas, y ellos se habían convertido en problemas. Capítulo 6. La llamada telefónica. A las 11:47 de la noche, Dean Rivers estaba en el centro de comunicaciones seguras de la estación 7, mirando un teléfono rojo que conectaba directamente con los más altos niveles de la inteligencia estadounidense. Morris Dodson se había ido para supervisar los preparativos finales del accidente que eliminaría a su familia al amanecer. Philip Jarvis se dirigía de regreso a Langley para presentar los informes operativos que borrarían oficialmente la vida personal de Dean Rivers. Todo procedía según el plan. Todo estaba limpio, profesional, imposible de rastrear. Entonces, ¿por qué dudaba? Dean cogió el teléfono y marcó un número que había memorizado hacía 20 años pero que nunca había llamado. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. Esto es un placer inesperado, Riverstyx. La general Patricia Kemp había sido la supervisora original de Dean en la inteligencia de defensa cuando él era solo otro operador de fuerzas especiales con talento para el trabajo encubierto. Ella había sido quien lo recomendó a la CIA, quien lo ayudó en la transición a la contratación privada. Más importante aún, era la única persona en la comunidad de inteligencia que recordaba a Dean Rivers antes de que se convirtiera en Riverstyx. Necesito una perspectiva externa sobre una decisión operativa, dijo Dean. ¿Personal o profesional? Ambas. Hubo una pausa. Esto es sobre tu familia. A Dean no debería haberle sorprendido que lo supiera. La general Kemp se encargaba de saber todo sobre los activos que había ayudado a crear. ¿De cuánto estás al tanto? Investigación federal, cooperación familiar, conspiración para exponer operaciones clasificadas. También sé que has estado llevando a cabo una operación de contrainteligencia durante 3 meses, dándoles pruebas falsas mientras monitoreabas sus actividades. ¿Y tu evaluación? Profesionalmente, de libro de texto. Identificaste la amenaza, contuviste el daño y te preparaste para eliminar el riesgo de seguridad. Personalmente, estás a punto de asesinar a tu esposa e hijo. Dean caminó hacia la ventana, que daba al área de detención de la instalación. 3 pisos más abajo, su familia pasaba lo que no sabían que sería su última noche con vida. Traicionaron todo lo que construimos juntos. Estaban dispuestos a destruirme basándose en pruebas falsas que nunca se molestaron en verificar. Sí. Y nada.
La traición tiene consecuencias en nuestro negocio. Dean, no son agentes enemigos. Son civiles que se asustaron y tomaron malas decisiones. Son riesgos de seguridad. ¿Quiénes? La voz de la general Kemp cortó su desapego operativo. Deja de recitar la doctrina y háblame como el hombre que entrené, no como el arma que ayudé a crear. Dean guardó silencio un largo momento. Afuera, podía ver a los guardias cambiando de turno, a los analistas trabajando hasta tarde, la maquinaria interminable de las operaciones de inteligencia que había consumido su vida durante 15 años. No sé si ese hombre todavía existe. Existe. Es la razón por la que me llamaste en lugar de simplemente ejecutar a tu familia y archivar el papeleo. La misión requiere. La misión no requiere nada. Esto es personal, y lo sabes. La voz de la general Kemp se suavizó ligeramente. Dean, he visto a docenas de buenos operadores perderse en el trabajo. Se compartimentan tan completamente que olvidan lo que se supone que deben proteger. Protejo los intereses estadounidenses. Proteges vidas estadounidenses, familias estadounidenses, valores estadounidenses. ¿Qué pasa con esos valores si empezamos a asesinar a nuestras propias familias por cometer errores? Dean activó el sistema de vigilancia, mostrando imágenes de las celdas de detención. Lindsay estaba acurrucada en un catre estrecho, aferrada a una foto del día de su boda que alguien había dejado entre sus efectos personales. Chad escribía lo que parecía una carta, probablemente tratando de explicarse a alguien. Seth miraba al techo, todavía en shock por cómo su mundo se había derrumbado por completo. Eligieron traicionarme. Eligieron protegerse de lo que pensaban que era un monstruo. ¿Se equivocaron sobre tus métodos? Sí. ¿Se equivocaron sobre tu carácter? Eso depende de lo que hagas a continuación. Si los dejo vivir, siguen siendo un riesgo de seguridad. Si los matas, te conviertes en el monstruo que pensaban que eras. Dean cerró los ojos. ¿Cuándo se había complicado tanto su vida? Hubo un tiempo en que lo correcto y lo incorrecto estaban claramente definidos, cuando los enemigos eran obvios y las misiones eran directas. Pero en algún momento del camino, las líneas se habían desdibujado hasta que no podía distinguir la diferencia entre proteger a su país y protegerse a sí mismo. Hay otro factor, dijo finalmente. Seth Burgess tiene acceso a detalles operativos que podrían comprometer misiones activas. Incluso si las pruebas que recopiló son falsas, su conocimiento de nuestros procedimientos, nuestras casas seguras, nuestros métodos. Todo eso es real. Entonces, eliminas a Seth y reubicas a tu familia. Miembros de la familia que ya han demostrado su disposición a cooperar con las autoridades federales. Miembros de la familia que tienen acceso a mi vida personal, mis rutinas, mis vulnerabilidades. Miembros de la familia que te aman y cometieron un error. Dean rió amargamente. ¿Amor? Intentaron que me arrestaran por crímenes de guerra. Pasaron meses construyendo un caso para destruir mi vida. Eso no es amor. Eso es traición. Eso es miedo. Y el miedo hace que la gente haga estupideces. En el monitor de vigilancia, Chad había terminado su carta y ahora sostenía lo que parecía una foto de Dean enseñándole a pescar cuando tenía 12 años. El chico lloraba. Eligió testificar en mi contra. Su propio padre. Un padre que pensaba que era un criminal de guerra. Un padre que le había estado mintiendo toda su vida sobre quién era realmente. Dean sintió que algo se rompía dentro de su pecho, una fractura fina en la armadura que había construido alrededor de sus emociones. Nunca les mentí. Simplemente no les conté todo. Dean, tu hijo pensaba que eras un aburrido consultor de seguridad. Tu esposa pensaba que viajabas por reuniones corporativas. ¿Cómo crees que se sintieron cuando descubrieron que has estado matando gente para el gobierno? Todo lo que he hecho ha sido legal y autorizado. Legal y autorizado no significa fácil de entender o aceptar, especialmente para la gente que te quiere. El teléfono estuvo en silencio durante varios minutos. Dean observó a su familia en los monitores, tratando de reconciliar a las personas que había amado durante años con los conspiradores que habían intentado destruirlo. ¿Qué harías tú?, preguntó finalmente.
Recordaría que el objetivo principal de nuestro trabajo es proteger a personas inocentes. Y luego me preguntaría si mi esposa e hijo califican como personas inocentes que cometieron errores o como agentes enemigos que necesitan ser eliminados. ¿Y Seth? Seth es un problema diferente. Manipuló a tu familia, explotó sus miedos y los volvió en tu contra para su propia satisfacción moral. Él creó esta situación. Dean entendió. La general Kemp sugería un compromiso, eliminar la amenaza principal mientras se encontraba otra solución para los riesgos secundarios. ¿Estás recomendando que parta la diferencia? Estoy recomendando que recuerdes quién solías ser antes de que el trabajo te cambiara. Dean se miró en el reflejo de la ventana oscura. El hombre que le devolvía la mirada era alguien que su familia nunca había conocido, alguien a quien habían temido sin siquiera saber que existía. Si muestro misericordia, podría ser visto como una debilidad. La seguridad operativa podría verse comprometida. Si asesinas a tu familia, la eficacia operativa podría verse comprometida. ¿Cuántos activos crees que confiarán en su supervisor si se corre la voz de que Riverstyx mató a su propia esposa e hijo? Era un punto que Dean no había considerado. El trabajo de inteligencia dependía de la confianza, y la confianza era frágil. Si otros operativos pensaban que ejecutaría a miembros de su familia por cometer errores, ¿cómo afectaría eso al reclutamiento? ¿Cómo afectaría a la lealtad de los activos existentes? ¿Crees que debería dejarlos vivir? Creo que deberías decidir si eres Dean Rivers o Riverstyx, porque Dean Rivers no asesinaría a su familia, y Riverstyx nunca tuvo una familia para empezar. La línea se cortó. La general Kemp había dicho lo que tenía que decir y lo había dejado solo con la decisión. Dean se quedó mirando los monitores de vigilancia durante otros 10 minutos, observando a las personas que una vez había amado más que a su propia vida. Luego cogió el teléfono interno y marcó la extensión de Morris Dodson. Cambio de órdenes, dijo Dean cuando Morris respondió. Retrasa la operación de eliminación. ¿Retrasar cuánto tiempo? Indefinidamente. Voy a implementar una solución alternativa. ¿Qué tipo de alternativa? Dean miró el teléfono rojo que había usado para llamar a la general Kemp, luego los monitores de vigilancia que mostraban a su familia, y luego su propio reflejo en la ventana oscura. Del tipo que podría salvar lo que queda de mi alma. Capítulo 7. El juicio final. A las 3 de la madrugada, Dean Rivers entró en el nivel de detención de la estación 7, sus pasos resonando en el pasillo estéril. Había pasado las últimas 3 horas revisando cada archivo clasificado relacionado con la protección de testigos, la supresión de memoria y la reubicación encubierta profunda. Había opciones, caras, complejas y arriesgadas, pero existían. Se detuvo primero en la celda de Seth Burgess. Su antiguo socio de negocios estaba despierto, mirando al techo con la expresión hueca de un hombre que finalmente había entendido la magnitud de su error. Seth. Seth se sentó rápidamente, la esperanza y el terror luchando en su expresión. Dean, gracias a Dios. Pensé. Todos pensamos. Pensabas que te iba a mandar a matar. Tenías razón. La esperanza murió en los ojos de Seth. Dean abrió la puerta de la celda y entró. Seth se pegó a la pared del fondo, pero no había a dónde ir. 8 años de amistad, dijo Dean de forma conversacional. 8 años de confianza, de asociación, de secretos compartidos. Conocías a mi familia, asististe a las graduaciones de mi hijo, celebraste fiestas en mi mesa. Dean, puedo explicarlo. Puedes intentarlo, pero primero, déjame explicarte algo. Dean se sentó en la única silla de la celda, relajado, casual. Eso lo hacía infinitamente más aterrador. ¿Sabes lo que hacía antes de empezar nuestra consultoría? Trabajo de verdad, no los crímenes de guerra inventados que le mostraste a mi esposa. Seth negó con la cabeza. Me especialicé en activos vendidos, gente que traicionaba a sus países, sus organizaciones, sus familias. Estudié qué los motivaba, que justificaba su traición ante sí mismos, cómo racionalizaban destruir todo lo que una vez habían afirmado amar. Dean sacó una tableta y le mostró a Seth una serie de perfiles psicológicos. Este es Dmitry Bulov, un oficial de inteligencia ruso que vendió a toda su red porque no estaba de acuerdo con las políticas de Moscú en Ucrania.
Se convenció a sí mismo de que estaba salvando vidas. Esta es María Santos, una agente de la DEA que empezó a trabajar para los cárteles porque pensaba que la guerra contra las drogas era inmoral. Lo justificó como reducción de daños. Este es James Michey, un especialista en inteligencia del ejército que filtró información clasificada a periodistas porque creía que el público tenía derecho a saber sobre las operaciones militares. Seth se quedó mirando los perfiles, reconociendo el patrón. Todos tenían motivaciones nobles, continuó Dean. Todos creían que estaban haciendo lo correcto. Todos destruyeron las vidas de personas inocentes en busca de su certeza moral. ¿Y qué les pasó? Los maté a todos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Pero aquí está lo interesante, Seth. En cada caso, a la persona que los convenció, al supervisor que explotó sus dudas y miedos, también los maté, porque ellos eran los verdaderos villanos. Tomaron las preocupaciones legítimas de la gente y las convirtieron en armas para la destrucción. La voz de Seth era apenas un susurro. Pensé que estaba protegiendo a tu familia. Pensaste que estabas satisfaciendo tu propia conciencia sobre cosas que no entendías. Mi familia fue solo la herramienta que usaste. Dean se levantó y caminó hacia la puerta de la celda. Tienes una oportunidad para minimizar el daño que has causado. Cuéntamelo todo, cada conversación con los fiscales, cada documento que proporcionaste, cada detalle del caso que ayudaste a construir en mi contra. ¿Y si coopero? Tu muerte será rápida en lugar de lenta. Seth pasó las siguientes 2 horas proporcionando un informe completo, cada reunión, cada prueba, cada estrategia que los fiscales habían planeado. Dean grabó todo, cotejándolo con su propia vigilancia para verificar la exactitud. Cuando Seth terminó, Dean lo estudió durante un largo momento. ¿Últimas palabras? ¿Les dirás a Lindsay y a Chad que lo siento, que de verdad pensé que los estaba protegiendo? Nunca sabrán que exististe. Tu muerte será clasificada. Tu identidad será borrada, y tu papel en esta conspiración será enterrado en archivos que nunca verán la luz del día. Dean salió de la celda y cerró la puerta. Hizo una rápida llamada a Morris Dodson. Burgess está listo para la eliminación. Haz que parezca un ataque al corazón. Causas naturales, sin investigación. Seth Burgess tenía 30 minutos de vida. A continuación, Dean fue a la celda de Chad. Su hijo levantó la vista cuando se abrió la puerta, su rostro una mezcla de alivio y terror. Papá, tenemos que hablar. Dean se sentó frente a Chad, estudiando al joven que había criado desde su nacimiento, 22 años, idealista, inteligente, ingenuo sobre cómo funcionaba realmente el mundo. ¿Entiendes lo que has hecho? Chad asintió miserablemente. Les ayudé a construir un caso en tu contra. Pero papá, Seth me mostró pruebas. Pruebas falsas que creé para poner a prueba tu lealtad. Pruebas que nunca te molestaste en verificar conmigo. ¿Cómo podía preguntarte sobre algo así? ¿Cómo podía preguntarle a mi padre si era un criminal de guerra? Dean se reclinó en su silla. De la misma manera que podrías haberme preguntado cualquier otra cosa, confiando en que podría tener una explicación. Pero los archivos, las fotos, fueron diseñados para parecer auténticos a alguien que quería creer lo peor de mí. La pregunta es, ¿por qué querías creer lo peor? Chad guardó silencio un largo momento. Porque nunca estabas realmente ahí, dijo finalmente. Toda mi vida estuviste más tiempo fuera que en casa. Cuando estabas en casa, sentía que solo estabas de visita, que no éramos realmente tu prioridad. Dean sintió que esa grieta en su pecho se ensanchaba ligeramente. Te estaba protegiendo. Todo lo que hice fue para manteneros a salvo a ti y a tu madre. ¿De qué? ¿De qué nos estabas protegiendo que fuera más importante que formar parte de nuestras vidas? Era una pregunta justa, y Dean no tenía una buena respuesta. ¿Cómo le explicas a un niño que su padre elimina amenazas a la seguridad nacional? ¿Cómo justificas perderte cumpleaños, obras de teatro escolares y cenas familiares para prevenir ataques terroristas que quizás nunca hubieran ocurrido? El trabajo que hago salva vidas, Chad. Vidas estadounidenses. A veces eso requiere sacrificios. ¿Tus sacrificios o los nuestros? Otra pregunta justa.
Dean había sacrificado tiempo con su familia para servir a su país, pero su familia había sacrificado tener un esposo y un padre que estuviera verdaderamente presente en sus vidas. Tomé decisiones, dijo Dean finalmente. Quizás algunas de ellas fueron equivocadas. Activó una tableta y le mostró a Chad una serie de documentos, protocolos de protección de testigos, procedimientos de cambio de identidad, opciones de reubicación. Ahora tú tienes que tomar decisiones. Has estado expuesto a información clasificada, aunque la mayor parte fuera falsa. Has cooperado con las autoridades federales en una investigación de operaciones de inteligencia. Representas un riesgo de seguridad. Chad palideció. Vas a matarme. Te voy a dar opciones. Opción 1, supresión total de la memoria, un procedimiento médico que borrará los últimos 6 meses de tu memoria. Despertarás mañana sin recordar nada de esto y serás reubicado en una nueva ciudad con una historia de tapadera sobre un cambio de universidad. Opción 2, nueva identidad y reubicación supervisada. Te conviertes en otra persona, empiezas una nueva vida, pero serás monitoreado por el resto de tu vida para asegurar que nunca discutas lo que aprendiste. Opción 3, unirte al programa. Autorización de seguridad completa, informe completo sobre mi trabajo real y un puesto en operaciones de inteligencia donde tu conocimiento se convierte en un activo en lugar de una responsabilidad. Chad se quedó mirando las opciones. ¿Y la opción 4? Vuelvo a casa, finjo que nada de esto ha pasado e intentamos ser una familia de nuevo. Esa opción murió cuando elegiste testificar en mi contra en lugar de hablar conmigo. Papá, por favor. Ya no soy tu padre, Chad. Tu padre era Dean Rivers, consultor de seguridad de suburbio. Él está muerto. Yo soy Riverstyx. Y Riverstyx no tiene un hijo. Chad empezó a llorar, sollozos profundos y desgarradores que sonaban como los de un niño que finalmente había entendido que su mundo se había ido para siempre. Solo quería hacer lo correcto. Lo correcto era confiar en tu padre. Elegiste confiar en extraños en su lugar. Dean se levantó para irse. Tienes 24 horas para decidir. Elige sabiamente. Es la última elección que harás como Chad Rivers. Finalmente, Dean fue a la celda de Lindsay. Su esposa levantó la vista cuando él entró, su rostro surcado de lágrimas pero sus ojos desafiantes. ¿Has venido a matarme a mí también? Eso depende de lo que tengas que decir. Lindsay se puso de pie, encontrando su mirada directamente. Tengo mucho que decir. Primero, ¿cómo te atreves a hacerle pasar esto a nuestro hijo? Cualesquiera que sean los problemas que tú y yo tengamos, Chad es inocente. Chad eligió testificar en mi contra. No es inocente. Chad tiene 22 años. Fue manipulado por Seth, igual que yo. Son adultos. Tomaron decisiones de adultos. Ahora afrontan consecuencias de adultos. ¿Qué consecuencias, Dean? ¿Qué piensas hacernos exactamente? Dean le mostró las mismas opciones que le había dado a Chad. Lindsay las leyó, su expresión se endurecía con cada línea. Supresión de memoria, nuevas identidades, reubicación supervisada. Levantó la vista hacia él. O podemos unirnos a tu pequeño juego de espías. Esas son tus opciones. ¿Qué hay de la opción 5? Dejas de ser un psicópata y recuerdas que solías amarnos. Dean sintió que esa grieta en su pecho se ensanchaba aún más. Sí que los amé, a ambos, más que a mi propia vida. Tiempo pasado. Ustedes mataron ese amor cuando decidieron destruirme. Lindsay se sentó en el estrecho catre, de repente pareciendo exhausta. Dean, ¿sabes por qué me casé contigo? Supuse que era por mi encantadora personalidad. Fue porque fuiste el primer hombre que conocí que me hizo sentir completamente segura. No solo físicamente segura, emocionalmente segura. Confiaba en ti por completo. Y luego decidiste traicionar esa confianza. Decidí protegerme cuando descubrí que el hombre en quien confiaba era alguien a quien nunca había conocido realmente. Levantó la vista hacia él y, por un momento, vio a la mujer de la que se había enamorado hacía 8 años. Si me hubieras dicho la verdad sobre lo que haces, te habría apoyado.
Si me hubieras explicado que tu trabajo era clasificado pero legal, lo habría entendido. Si hubieras confiado en mí con una fracción de quien eres realmente, nada de esto habría sucedido. Mi trabajo requiere. Tu trabajo requiere seguridad operativa frente a los enemigos, no frente a la familia. Hay una diferencia entre proteger información clasificada y mentirle a la gente que ama sobre quién eres. Dean se sentó frente a ella, sintiéndose repentinamente cansado. Entonces, esto es culpa mía. Esto es lo que sucede cuando alguien vive una mentira durante tanto tiempo que olvida cómo es la verdad. Se sentaron en silencio durante varios minutos. Al final del pasillo, Dean podía oír los últimos momentos de Seth Burgess. Una breve lucha, luego silencio. Morris era eficiente. Seth está muerto, dijo Dean en voz baja. Lindsay cerró los ojos. ¿Por qué intentó protegernos? Porque te manipuló para que me traicionaras, luego intentó destruir mi vida para satisfacer su propio complejo de superioridad moral. Y ahora vas a hacer que Chad y yo elijamos entre amnesia, exilio o convertirnos en alguien como tú. Te estoy dando opciones que te mantienen con vida. La mayoría de la gente que me traiciona no tiene opciones. Lindsay lo miró durante un largo momento. ¿Qué te pasó, Dean? Cuando te convertiste en alguien que amenaza a su propia familia. Me convertí en alguien que sobrevive en un mundo donde los miembros de la familia venden a sus seres queridos por 30 piezas de plata. Nunca aceptamos dinero. Aceptaron la satisfacción. Aceptaron la superioridad moral. Aceptaron la oportunidad de ser héroes a mi costa. Lindsay se levantó y caminó hacia la pequeña ventana de su celda, mirando hacia el centro de operaciones de la instalación. Quiero la opción 4, dijo finalmente. No hay opción 4. Sí, la hay. Quiero ir a casa con mi esposo y mi hijo e intentar reconstruir lo que hemos roto. Tu esposo está muerto. Tu hijo eligió traicionarlo. No queda nada que reconstruir. Lindsay se volvió hacia él y su voz era firme a pesar de las lágrimas en su rostro. Entonces elijo la opción 5. Elijo amar al hombre con el que me casé, aunque él haya olvidado cómo amarme de vuelta. Elijo creer que Dean Rivers todavía está ahí en alguna parte, enterrado bajo toda esta ira y dolor. Y elijo esperar a que vuelva a casa. La grieta en el pecho de Dean se abrió por completo. Y por primera vez en 15 años, Riverstick sintió algo más que fría lógica operativa. Sintió dolor. Capítulo 8. La elección. Dean Rivers estaba en el centro de operaciones de la Estación 7, mirando múltiples pantallas que mostraban flujos de inteligencia de todo el mundo. Eran las 6 de la mañana. Y no había dormido. El cuerpo de Seth Burgess había sido retirado hacía 3 horas. Oficialmente, murió de un infarto masivo mientras visitaba a unos amigos en Nueva Jersey. La investigación sería superficial, el certificado de defunción firmado en 24 horas. Una amenaza eliminada. 2 decisiones pendientes. Morris Dodson se acercó con una tableta que contenía los informes de la mañana. La situación de Burgess está resuelta. Las autoridades locales han sido notificadas. Los familiares más cercanos contactados. Eliminación limpia. ¿Y los otros? A la espera de tu decisión final. Chad Rivers ha solicitado hablar con su madre antes de decidir. Lindsay Rivers ha rechazado toda comida y agua desde su última conversación. Dean asintió sin apartar la vista de las pantallas. En algún lugar de Pakistán, una célula terrorista planeaba un ataque contra intereses estadounidenses. En Europa del Este, una red de contrabando nuclear movía materiales de grado armamentístico hacia las fronteras occidentales. En el sudeste asiático, una red de trata de personas se preparaba para mover a 300 niños a trabajos forzados. Estos eran los problemas que Dean Rivers resolvía: enemigos claros, amenazas obvias, soluciones directas, no el complicado lío de relaciones familiares, confianza traicionada y amor herido que había consumido su vida durante las últimas 24 horas. Señor, también ha habido un desarrollo. La general Kemp ha solicitado una conferencia telefónica segura a las 0800 horas. Dean finalmente miró a Morris. ¿Especificó la naturaleza de la llamada? Revisión operativa de la situación familiar.
Aparentemente, hay preocupaciones en los más altos niveles sobre el precedente que este caso podría sentar. Por supuesto que las había. Si Riverstyx comenzaba a eliminar a miembros de su familia por traición, ¿cómo afectaría eso a otros operativos? ¿Se volverían más paranoicos con sus propias familias? ¿Se volverían menos efectivos porque estaban preocupados por la seguridad personal en lugar de los objetivos de la misión? Programa la llamada. Y Morris, prepara evaluaciones psiquiátricas completas para los 2 sujetos restantes. Quiero saber su estado mental, su probabilidad de mantener la seguridad operativa, su potencial para futura cooperación o resistencia. Entendido. Dean salió del centro de operaciones y caminó por los pasillos de la instalación, pasando por salas de reuniones donde los analistas preparaban informes de inteligencia que llegarían al escritorio del presidente al mediodía. Este era su mundo, sombras y secretos, mentiras necesarias y violencia justificada. Era limpio, ordenado, con un propósito. Las celdas de su familia estaban un piso más abajo, en una sección diseñada para detenidos de alto valor. Los alojamientos eran cómodos para los estándares de un sitio negro, habitaciones privadas con camas de verdad, baños privados, comidas de la cocina de la instalación en lugar de raciones de prisión. Pero seguían siendo celdas, y las personas dentro seguían siendo prisioneros. Dean se detuvo en el puesto de observación entre las habitaciones de Chad y Lindsay. A través de un cristal unidireccional, podía ver a su hijo sentado en su cama, escribiendo en lo que parecía un diario. A través de la otra ventana, su esposa estaba sentada inmóvil en una silla, mirando a la pared. Señor, un técnico que manejaba el puesto de observación lo miró. Ambos sujetos han estado solicitando hablar con usted. El hijo también ha pedido libros, específicamente textos de historia sobre operaciones de inteligencia y relaciones internacionales. Interesante, pensó Dean. Chad estaba tratando de entender el mundo de su padre, quizás preparándose para la opción 3, unirse a la comunidad de inteligencia. Mostraba un nivel de adaptabilidad que Dean no había esperado. ¿Y la señora Rivers? Ha escrito varias cartas, solicita permiso para enviarlas a miembros de la familia, empleadores, amigos. Solicitudes estándar de notificación de su situación. Dean revisó las cartas en el monitor del técnico. Eran cuidadosas, codificadas. Lindsay le decía a la gente que estaría fuera por un periodo prolongado, que asuntos familiares requerían su completa atención. No estaba exponiendo detalles operativos, pero estaba protegiendo su vida civil del daño que una desaparición repentina causaría. Pensamiento operativo profesional de alguien sin entrenamiento. También interesante. ¿Alguna solicitud de contacto con autoridades externas? Ninguna. Ambos sujetos parecen entender que su situación está más allá de los canales legales normales. A las 0800 horas, Dean tomó la llamada segura de la General Kemp en la sala de comunicaciones encriptadas de la instalación. Su imagen apareció en la pantalla principal, una mujer de unos 60 años con el pelo plateado y el tipo de mirada firme que había intimidado a presidentes y primeros ministros. Informe de situación, Riverstyx. Amenaza principal eliminada. Amenazas secundarias contenidas a la espera de una disposición final. ¿Y tu evaluación personal de las amenazas secundarias? Dean activó su tableta, mostrando las evaluaciones psiquiátricas que se habían completado durante la noche. Chad Rivers muestra alta adaptabilidad, fuerte pensamiento analítico y remordimiento genuino por sus acciones. El perfil psicológico sugiere que podría ser integrado con éxito en operaciones de inteligencia con el entrenamiento y la supervisión adecuados. Lindsay Rivers muestra una notable resiliencia emocional, una sofisticada comprensión de la seguridad operativa a pesar de no tener entrenamiento, y una lealtad continua a su esposo a pesar de las circunstancias actuales. El perfil sugiere que podría adaptarse a un estilo de vida clasificado con el apoyo adecuado. La General Kemp estudió las evaluaciones. Esto parece más una evaluación de reclutamiento que un análisis de amenazas. Los dos no son mutuamente excluyentes. Dean, ¿estás considerando reclutar a tu familia para el trabajo de inteligencia? Estoy considerando todas las opciones que maximicen la seguridad operativa mientras minimizan las bajas innecesarias. Eso es muy profesional de tu parte. Ahora, dame tu evaluación personal. Dean guardó silencio por un momento.
Cometieron errores basados en información incompleta y en la manipulación de un actor hostil. En otras circunstancias, sus acciones podrían considerarse operativamente sólidas. Identificaron una amenaza potencial y tomaron medidas para neutralizarla. La amenaza potencial siendo tú. La amenaza potencial siendo quien ellos pensaban que era. ¿Y quién crees que eres tú? Era la pregunta que Dean había estado evitando durante 24 horas. ¿Quién era él? Dean Rivers, esposo y padre. ¿Rivers Tix, operativo de inteligencia? ¿Algún híbrido de ambos? ¿Alguien completamente diferente? Soy alguien que pasó 15 años protegiendo los intereses estadounidenses tomando decisiones difíciles sobre la vida y la muerte. También soy alguien que aparentemente no logró proteger a su propia familia al no confiarles la verdad sobre su vida. ¿Y cuál de esas personas está tomando la decisión sobre tu esposa e hijo? Dean miró los monitores de vigilancia que mostraban a Chad escribiendo en su diario y a Lindsay sentada inmóvil en su silla. Se veían pequeños, vulnerables, perdidos, nada parecidos a las peligrosas amenazas que habían sido clasificadas en los informes oficiales. No lo sé. Entonces quizás es hora de que lo averigües. La llamada terminó, dejando a Dean solo con pantallas llenas de datos de inteligencia y una decisión que definiría quién era por el resto de su vida. A las 10 de la mañana, Dean entró en la celda de Chad. Su hijo levantó la vista de su diario, su rostro esperanzado pero cauteloso. ¿Has tomado tu decisión?, preguntó Dean. Primero quiero entender. ¿Me dirás lo que realmente haces? Dean se sentó y pasó la siguiente hora explicando su carrera, las misiones legítimas, las autorizaciones legales, las vidas salvadas a través de operaciones que nunca serían reconocidas públicamente. Le mostró a Chad archivos clasificados, informes de misión, cartas de recomendación de 3 presidentes. ¿Esto es lo que Seth te convenció de que estaba escondiendo?, preguntó Dean cuando terminó. Chad se quedó mirando los archivos. Dijo que eras un criminal de guerra, que matabas a gente inocente por dinero. Eliminó amenazas a la seguridad estadounidense bajo autoridad legal de los más altos niveles del gobierno. Nunca he matado a una persona inocente en mi vida. Pero ibas a matarnos. Iba a eliminar riesgos de seguridad que habían intentado exponer operaciones clasificadas. La pregunta es si todavía eres un riesgo de seguridad o si eres mi hijo que cometió un error. Chad cerró su diario y miró directamente a su padre. Quiero la opción 3. Quiero entender tu mundo, aprender a ser parte de él. Quizás entonces pueda entender quién es realmente mi padre. Dean estudió el rostro de su hijo. El trabajo de inteligencia no es un juego, Chad. No es una forma de compensar errores o probar tu lealtad. Es un compromiso de por vida que cambiará quién eres fundamentalmente. Bien. No me gusta quién soy ahora mismo. A las 11 de la mañana, Dean entró en la celda de Lindsay. Ella levantó la vista cuando él se sentó, y le sorprendió lo mucho que se parecía a la mujer con la que se había casado, cansada, asustada, pero no rota. ¿Cómo está Chad?, preguntó ella. Ha elegido la opción 3, entrenamiento de inteligencia, autorización de seguridad completa, integración en operaciones. ¿Y lo permitirás? Ha demostrado capacidad analítica y adaptabilidad. Con el entrenamiento adecuado, podría ser un activo. Lindsay negó con la cabeza. Vas a convertir a nuestro hijo en otra versión de ti. Le voy a dar la oportunidad de servir a su país de una manera significativa mientras lo mantengo lo suficientemente cerca como para asegurarme de que nunca más cometa el error de traicionarme. ¿Y yo? Dean le mostró los mismos archivos que le había mostrado a Chad, la historia real de su carrera, las autorizaciones legales, las vidas salvadas. Lindsay leyó todo cuidadosamente, haciendo preguntas, buscando aclaraciones. Esto es lo que has estado haciendo todos estos años. Este es quien he sido todos estos años. ¿Por qué no confiaste en mí para esto? Porque quería protegerte de ello. Quería que tuvieras una vida normal, un esposo normal, una familia normal. Lindsay rió amargamente. ¿Normal? Dean, estabas fuera 6 meses de cada año. Tenías teléfonos encriptados que sonaban a todas horas.
Tenías cicatrices que no podías explicar y habilidades que no tenían sentido para un consultor de seguridad. ¿De verdad pensabas que yo creía que eras normal? Pensé que te estaba protegiendo. Te estabas protegiendo a ti mismo de tener que confiar en mí, de tener que ser vulnerable, de tener que dejar que alguien más entrara en tu vida real. Se levantó y caminó hacia la ventana. Elijo la opción 5. No hay opción 5. Sí, la hay. Elijo ir a casa con mi esposo real, no la identidad de tapadera que has estado interpretando durante 8 años. Elijo ser parte de tu vida real, no de la fantasía suburbana que creaste para mantenerme a distancia. Eso no es posible. Los riesgos de seguridad son manejables si confías en mí en lugar de mentirme. Dame autorización de seguridad. Infórmame sobre la seguridad operativa. Enséñame a ser la esposa de Riverstyx en lugar de la esposa de Dean Rivers. Dean la miró fijamente. ¿Quieres unirte a la comunidad de inteligencia? Quiero unirme a la vida de mi esposo, sea lo que sea que eso requiera. Significaría renunciar a todo, tu trabajo, tus amigos, tu identidad. Renuncié a mi identidad cuando me casé contigo. Simplemente no lo sabía en ese momento. Dean miró a su esposa, la miró de verdad por primera vez en meses. No era la asustada ama de casa de suburbio que había estado protegiendo. Era una mujer fuerte e inteligente que había sido excluida de la mitad de la existencia de su esposo durante 8 años. Opción 5 dijo finalmente, revelación total, integración completa, vida operativa compartida, con condiciones. No más mentiras, no más medias verdades, no más tratarme como una civil que no puede manejar la verdad. Y si no puedes adaptarte, si la realidad de lo que hago es demasiado, entonces te lo diré y juntos encontraremos la opción 6. Dean se levantó para irse, luego se volvió. Lindsay, si hago esto, si te traigo a mi mundo, no hay vuelta atrás. Sabrás cosas que cambiarán como ves todo. Bien. Estoy cansada de vivir en un mundo que es solo medio real. A las 2 de la tarde, Dean Rivers se sentó en su oficina en la estación 7, mirando el papeleo que resolvería oficialmente la situación, 3 certificados de defunción, 1 firmado, 2 en blanco, 3 autorizaciones de cambio de identidad, 3 juegos de solicitudes de autorización de seguridad. Su familia estaba viva. Su seguridad operativa estaba intacta. La crisis estaba resuelta, pero Dean Rivers seguía muerto, el padre y esposo de suburbio que había vivido en esa casa, que había asistido a obras de teatro escolares y cenas de aniversario, que intentaba compartimentar su trabajo de su vida personal. Ese hombre se había ido para siempre. Lo que quedaba era Riverstyx con una familia, un operativo de inteligencia con personas que conocían su nombre real, su trabajo real, su mundo real. Era algo sin precedentes, peligroso y completamente en contra de todo lo que le habían enseñado a creer sobre la seguridad operativa. También era la única opción que no se sentía como una rendición. Dean cogió un bolígrafo y comenzó a rellenar las solicitudes de autorización de seguridad para Chad Rivers y Lindsay Rivers. Para la noche, serían oficialmente parte de la comunidad de inteligencia. Para la mañana, comenzarían el entrenamiento para sus nuevas vidas. La antigua familia estaba muerta, pero quizás, si eran cuidadosos, inteligentes y muy afortunados, podrían construir algo nuevo con lo que quedaba. Capítulo 9, la nueva vida. 6 meses después, Dean Rivers, quien era oficialmente Dean Rivers de nuevo, no Riverstyx, estaba en la sala de reuniones de la estación 7, viendo a su esposa e hijo recibir su primera asignación de misión independiente. La transformación había sido notable e inquietante a partes iguales. Chad, ahora oficialmente un analista de inteligencia GS-12 con autorización de campo provisional, se había adaptado al trabajo con un entusiasmo que rozaba la obsesión. Había completado un entrenamiento acelerado en vigilancia, contrainteligencia y planificación operativa con puntuaciones que impresionaron incluso a los instructores veteranos. Más importante aún, desarrolló una comprensión intuitiva de las complejidades morales que una vez lo habían hecho juzgar a su padre con tanta dureza. Lindsay, designada como coordinadora de operaciones especiales con autorización operativa completa, había resultado ser aún más sorprendente. Su habilidad natural para leer a la gente, combinada con su experiencia civil, la hacía invaluable para misiones que requerían una profunda infiltración social. Podía mezclarse en cualquier entorno,
extraer información sin levantar sospechas y coordinar operaciones complejas con una precisión que impresionó al propio Philip Jarvis. Pero el verdadero cambio estaba en Dean. Compartir su mundo con su familia lo había obligado a examinar supuestos que había mantenido durante 15 años. Había tenido que explicar no solo lo que hacía, sino por qué lo hacía, cómo lo justificaba, que le costaba personalmente. El proceso había sido doloroso, como realizarse una cirugía a sí mismo estando completamente despierto. Su objetivo es Marcus Webb, un traficante de armas que opera desde Miami, explicó Dean al equipo reunido. Se sentía extraño informar a su familia como activos en lugar de civiles a proteger. Ha estado vendiendo armas de grado militar a los cárteles, pero sospechamos que también está moviendo material para organizaciones terroristas internacionales. Chad levantó la mano, un hábito de sus días universitarios que molestaba a los operativos veteranos, pero divertía a Dean. ¿Cuál es nuestro objetivo operativo? ¿Arresto, eliminación o recopilación de inteligencia? Inteligencia primero, luego desarticulación. Necesitamos identificar a sus proveedores y compradores antes de desmantelar la red. Lindsay estudió el archivo del objetivo. El perfil social sugiere que está divorciado, aislado, vulnerable a la atención femenina. Un objetivo de reclutamiento clásico. Por eso tú serás el contacto principal. Chad proporcionará apoyo de vigilancia técnica. Yo coordinaré desde aquí. Morris Dodson, que se había adaptado a la nueva dinámica familiar con escepticismo profesional, se aclaró la garganta. Señor, ¿está seguro de desplegar a miembros de su familia en operaciones activas? Los factores de riesgo personal son manejables, dijo Dean con firmeza. Y las ventajas operativas superan los riesgos. Lo que no dijo fue que mantener a su familia involucrada en el trabajo de inteligencia era la única manera de asegurar que nunca más se sintieran obligados a traicionarlo. Al hacerlos parte de su mundo, había eliminado el miedo y la ignorancia que los habían llevado a su conspiración con Seth Burgess. Después de la reunión, Dean caminó con Lindsay y Chad a la sala de equipos donde les colocarían el equipo de vigilancia para la operación de Miami. ¿Cómo te sientes con tu primera asignación de campo real? Le preguntó a Chad. Nervioso, emocionado, culpable. ¿Culpable por qué? Por lo que hice hace 6 meses, por no confiar en ti. Dean dejó de caminar. Habían tenido versiones de esta conversación docenas de veces, pero la culpa nunca parecía desvanecerse por completo. Chad, tomaste una decisión basada en la información que tenías disponible. En el trabajo de inteligencia, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Pero debería haber hablado contigo primero. Sí, pero yo debería haber confiado en ti con la verdad desde el principio. Ambos cometimos errores. Continuaron hacia la sala de equipos, pasando por mapas operativos que mostraban misiones actuales en 6 continentes. Chad los estudió con la fascinación de alguien que todavía se estaba adaptando al alcance del mundo de su padre. ¿Alguna vez te arrepientes? Preguntó Chad. ¿Del trabajo? Quiero decir, de las cosas que has tenido que hacer. Dean consideró la pregunta cuidadosamente. Lamento no haber podido encontrar otras soluciones para algunos problemas. Lamento que a veces gente buena resulte herida en la búsqueda de objetivos necesarios. Pero, ¿me arrepiento de servir a mi país? No. ¿Incluso cuando servir a tu país significaba mentirle a tu familia? Especialmente entonces, porque la alternativa era convertirlos en objetivos para cada enemigo que he hecho en 15 años de operaciones. Lindsay los alcanzó cuando llegaron a la sala de equipos. Hablando de enemigos, ¿ha habido alguna repercusión de la situación de Seth? Dean negó con la cabeza. Oficialmente, Seth Burgess murió de causas naturales mientras visitaba a unos amigos. Su póliza de seguro, los archivos que estaba preparado para liberar, murieron con él. No hay investigación, no hay cabos sueltos. ¿Y extraoficialmente? Extraoficialmente, la comunidad de inteligencia ahora sabe que Riverstick eliminó una amenaza a la seguridad operativa e integró con éxito a los miembros de su familia comprometidos en operaciones activas. Se está estudiando como un nuevo modelo para manejar riesgos de seguridad domésticos. Chad pareció incómodo. Somos un caso de estudio. Son pioneros, la primera unidad familiar en hacer la transición de estado civil a operativo sin supresión de memoria ni cambio de identidad.
Entraron en la sala de equipos, donde los técnicos comenzaron a colocarles equipos de comunicaciones encriptadas, dispositivos de rastreo y otras herramientas del espionaje moderno. Ver a su esposa e hijo prepararse para un trabajo peligroso despertó en Dean emociones que no esperaba: orgullo, terror, amor y un profundo sentido de responsabilidad. Dean, dijo Lindsay mientras un técnico ajustaba su auricular, ¿crees que podemos hacer que esto funcione? ¿Que funcione de verdad? Quiero decir, no solo operativamente, sino como familia. Era la pregunta que lo mantenía despierto por la noche. Habían resuelto la crisis inmediata, pero ¿podrían construir una vida sostenible juntos? ¿Podría un matrimonio sobrevivir cuando ambos cónyuges eran operativos de inteligencia? ¿Podrían criar hijos en este mundo? ¿Podrían volver a confiar el uno en el otro de verdad? No lo sé, dijo Dean honestamente. Pero sé que no podíamos hacer que la forma antigua funcionara. Quizás esta versión de nuestra familia sea más fuerte porque se basa en la verdad en lugar de en mentiras. O quizás nos destruya de maneras nuevas y creativas. Quizás. Pero al menos enfrentaremos esa destrucción juntos en lugar de por separado. La operación de Miami duró 3 semanas y fue un éxito total. Marcus Webb fue convertido en un agente doble, su red fue completamente mapeada y sus conexiones terroristas identificadas y eliminadas. El trabajo de vigilancia de Chad fue impecable. La infiltración de Lindsay fue de libro de texto. Y la coordinación de Dean los mantuvo a todos a salvo mientras se alcanzaban todos los objetivos operativos. Más importante aún, habían trabajado juntos como un equipo. Por primera vez en años, Dean sintió que tenía una familia real en lugar de una identidad de tapadera que mantenía en casa. Pero el éxito en el trabajo de inteligencia siempre tenía consecuencias. 2 días después de regresar de Miami, Dean recibió un mensaje clasificado de una cuenta encriptada que reconoció: Viktor Klop, un oficial de inteligencia ruso con el que se había cruzado varias veces a lo largo de los años. El mensaje era simple: felicidades por la nueva carrera de su familia. Esperamos con ansias poner a prueba sus habilidades. El antiguo Dean Rivers habría movido inmediatamente a su familia a custodia protectora, cambiado sus identidades, reubicándolos en algún lugar seguro. Riverstix habría eliminado la amenaza mediante un asesinato selectivo. Pero este Dean Rivers hizo algo diferente. Llamó a su esposa e hijo a su oficina y les mostró el mensaje. Tenemos un problema, dijo simplemente. Chad leyó el mensaje 2 veces. La inteligencia rusa sabe de nosotros. Viktor Klop ha estado rastreando mis actividades durante 5 años. Es inteligente, paciente y extremadamente peligroso. Lindsay estudió el mensaje. Esto no es solo una amenaza. Es una invitación a jugar. Exactamente. La pregunta es cómo respondemos. Respondemos como una familia, dijo Chad sin dudar. Juntos. Dean miró a su hijo, luego a su esposa, y luego al mensaje en la pantalla. 6 meses atrás, una amenaza como esta lo habría puesto en sobremarcha operativa, enfocado por completo en proteger a su familia de peligros que no podían entender. Ahora, les pedía que lo ayudaran a planificar su respuesta a esos peligros. Muy bien, dijo finalmente. Diseñemos una trampa para el señor Klop juntos. Mientras comenzaban a planificar su contraoperación, Dean se dio cuenta de que todo había cambiado. No solo la dinámica de su familia, sino todo su enfoque hacia el trabajo de inteligencia. Durante 15 años, había operado solo, sin confiar completamente en nadie, sin compartir nada a menos que fuera absolutamente necesario. Ahora tenía socios que conocían su nombre real, entendían su trabajo real y compartían sus peligros reales. Era aterrador y estimulante y completamente sin precedentes. Riverstix siempre había trabajado solo, pero Dean Rivers ahora tenía una familia real construida sobre la verdad en lugar de mentiras, fortalecida por el peligro compartido en lugar de la ignorancia cómoda. Y juntos, iban a ser mucho más formidables de lo que Riverstix había sido jamás solo. Fuera de la ventana de la estación 7, el sol se ponía sobre Nueva Jersey, pintando el cielo en tonos de rojo y dorado. En algún lugar de Moscú, Viktor Klop planeaba su próximo movimiento. En algún lugar de Washington, los oficiales de inteligencia estudiaban a la familia Rivers como un nuevo modelo de integración operativa.
Pero dentro de la sala de reuniones, un esposo, una esposa y un hijo trabajaban juntos para resolver problemas que mantendrían a su país seguro. No eran la familia que habían sido 6 meses atrás. Esa familia estaba muerta, destruida por la traición y reconstruida a través del perdón. Eran algo nuevo, algo más fuerte, algo para lo que sus enemigos no estaban preparados. Dean Rivers había aprendido a confiar en su familia con todo. A cambio, ellos habían aprendido a confiarle sus vidas. Era quizás la relación más peligrosa en la que cualquiera de ellos había estado. Pero también era la más honesta. Y en el mundo de sombras y mentiras donde ahora vivían juntos, la honestidad era el arma más rara de todas. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y los veré allí.